Y como siempre, pues vamos a comenzar orando. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdad y es luz. Y te rogamos, Señor, que tú examines nuestra vida con tu palabra, que nos muestres lo que tú quieres hacer. Revélate a nosotros, lleva a cabo tu propósito. Y todo esto, Señor, lo pedimos para que tu gloria pueda ser manifiesta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Desde hace una semana hicimos una pausa en el libro de Samuel que estamos estudiando para tener un par de mensajes en preparación para esta fiesta que es en nuestra sociedad muy importante, que es la fiesta de Navidad. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando algunas cosas acerca de quién es Jesús, porque diariamente nacen miles de niños y desde hace miles de años nacen muchos niños. ¿Qué tiene de especial Jesucristo? Que su nacimiento ha dividido en dos la historia de la humanidad, un antes y un después de Cristo. ¿Qué tiene Jesús? Que su nacimiento representa la esperanza de millones de personas alrededor de la tierra. ¿Qué tiene de importante ese nacimiento que ha provocado que muchos a lo largo de la historia hayan decidido perder todo, incluso sus vidas, con tal de no negar que ese hecho fue real? ¿Por qué? Si hay tantos niños que nacen, ¿qué tiene de especial el nacimiento de Cristo? Y podríamos argumentar muchas cosas, pero siempre sería sabiduría humana. Y preferimos por eso ver lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Y creo que en el capítulo 1 de Marcos vemos el testimonio de distintas voces acerca de quién es en verdad nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, la Navidad, todos lo sabemos, yo creo, representa el nacimiento de Cristo, pero Cristo no nació un 24 de diciembre a la medianoche, ni nació probablemente en diciembre. Entonces no anunciamos la fecha, sino anunciamos un hecho histórico que puede haber sucedido en cualquier mes del año, no importa. Lo importante es que sucedió y que el protagonista de ese hecho es alguien que necesitamos conocer. Entonces, capítulo 1 de Evangelio de Marcos, vamos a ver quién es el Señor Jesucristo a la luz de lo que este evangelista nos enseña. Y Marcos en el versículo 1 del capítulo 1 comienza de una manera muy clara y dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos es un evangelio escrito para personas que no son judías. El público que tiene en mente Marcos no es el público judío, sino personas que no son judías. Por eso cuando lo lees puedes escuchar muchas aclaraciones. Y Marcos dice, bueno, esto lo hicieron porque era tal fecha y en tal fecha había tal costumbre, y esto hicieron porque tenían tal costumbre. Y va aclarando porque está hablándole a un público que no es judío. Incluso traduce frases que están en arameo o en hebreo, las traduce para que puedan ser claras y hace sus comentarios, y porque Marcos tiene ese propósito. Y desde el principio nos dice, esto se trata del evangelio. Y yo sé que tú sabes que evangelio tradicionalmente se traduce como buenas nuevas, ¿no? Pero ¿qué quiere decir buenas nuevas? Básicamente buenas noticias, ¿no? Evangelio viene de eu angelus. Eu es bueno o bonito, como eulogia, que es que habla bonito o que habla bien. Y angelus, que es mensaje o mensajero. Entonces, el evangelio es una buena noticia, un buen mensaje. Y hay una buena noticia. ¿De qué se trata esta buena noticia? Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo. Se trata de eso. Las buenas noticias no son buenas noticias acerca de la economía o acerca de alguna situación social o acerca de un cambio de circunstancias. Las buenas noticias tienen que ver con una persona, con Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Ahí nos lo dije con claridad. Jesucristo es el Hijo de Dios.
Ahora, en nuestra mente contemporánea del siglo XXI, la frase hijo de Dios nos suena como, pues, aquí está Dios y este es su hijo. O sea, no es Dios, es su hijo. Pero en la cultura de la época suena muy distinto. Cuando Marcos dice que Jesús es hijo de Dios, está haciendo a Jesucristo de la misma naturaleza que Dios. No es una deidad menor o algo así, sino está emparejando a Jesús con el Padre. Hijo de Dios implica que Jesús es Dios también. Y déjame ponerte algunos ejemplos para que no sea mi interpretación, sino la Biblia misma la que marque esto. En Mateo capítulo 26, acompáñame por favor a Mateo capítulo 26. En Mateo 26 está el juicio que le están haciendo los religiosos a Jesús. Y están tratando de acusarle. Y hay un montón de personas que han desfilado lanzando acusaciones falsas, pero ninguna pegaba, ninguna quedaba bien. Y ninguna era como para acusarlo de muerte. Quieren matarlo, pero no saben bajo qué argumento llevar a cabo esto. Y en el versículo 63 de Mateo 26 dice que Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías. Tú eres el Mesías, aquel que estamos esperando, el ungido. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? O sea, aquí están tratando de debatir la identidad de Cristo. No si hizo algo, sino quién es. Y la pregunta es sencilla. Dinos la verdad. ¿Eres el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios? Y Jesús responde: tú lo has dicho. O sea, Jesús acepta que esa es su identidad. Si Hijo de Dios fuera pues un profeta espiritual y algo así, no habría problema. Pero la reacción de ellos, fíjate en el verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué se sacan tanto de onda? Porque cuando escuchan que Él acepta ser el Hijo de Dios, está haciéndose igual a Dios. Déjame leerte otro pasaje, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 32. Juan 10, 32. Es un diálogo otra vez entre Jesús y los religiosos de la época. Y Jesús les dice que les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y eso es lo que a los religiosos les sacaba de onda. ¿Por qué este que es hombre está diciendo que es Dios? Fíjate ahí mismo en el versículo 36. Jesús mismo les contesta: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Ese era el problema. Jesús decía ser Hijo de Dios y ellos decían: eso es blasfemia, porque Dios no comparte su gloria. O eres Dios o eres un blasfemo. Pero en sus corazones no cabía la primera opción. Marcos lo deja muy claro desde el primer versículo de su evangelio. ¿Quieres saber quién es Jesús? Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios mismo en la tierra. Ahora, en aquella época también el testimonio de uno solo no era suficiente. Se necesitaba el testimonio de dos o más para que algo fuese tomado con seriedad y como verdad. Entonces, Marcos va a empezar a presentar testimonios distintos. Ya, él puso su testimonio. Jesucristo, de quien se trata el Evangelio, es el Hijo de Dios.
pero ahora pone el testimonio de distintas voces. El siguiente testigo que trae Marcos es la palabra misma. Versículo 2, la palabra, las escrituras. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y lo que hace Marcos es citar parte de la escritura. Aunque ahí dice, está escrito en Isaías el profeta, la cita que pone realmente es una mezcla entre Malaquías, Isaías y un cachito de Éxodo. ¿Por qué dice Isaías el profeta? Algunos eruditos piensan que pudo haber sido un error del copista. Otros piensan que de manera genérica a todos los profetas se les decía el libro de Isaías, a todos los profetas, y que por eso Marcos lo inscribe así. En realidad es un detalle insignificante en el contexto general. Lo que hace Marcos es citar esta profecía. Y fíjate, la profecía dice esto: he aquí yo, Dios Padre dice, yo envío a mi mensajero, que el mensajero en este caso va a ser Juan el Bautista, delante de tu faz, delante del rostro de Cristo, el cual preparará tu camino delante de ti. En aquella época, los reyes, antes de visitar un lugar, antes de llegar a un lugar, enviaban heraldos que aplanaran los caminos, que prepararan todo para la llegada. El día de hoy incluso tenemos esa costumbre. Cuando un presidente va de una nación a otra, tiene todo un equipo de avanzada que revisa pues dónde va a estar el hotel, la seguridad, la comida, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, delante de Cristo, Dios está enviando un mensajero para preparar el camino. Verso 3. Este mensajero es una voz que clama en el desierto, ¿no? Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del, ¿qué dice? Del Señor. En griego es la palabra kurios, que se utiliza para designar a Dios Padre. De hecho, si me acompañas a Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40, de donde toma esta parte de la profecía. Fíjate lo que dice Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. O sea, la profecía dice que ¿quién va a venir? Jehová mismo, Dios mismo. Marcos toma esa profecía y la aplica a Jesucristo. Por tanto, esto es matemática sencilla. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. No está siendo un argumento inventado por nadie, sino las escrituras mismas dan este testimonio de que Jesús es Dios mismo, que Jesús, el Hijo y el Padre son uno solo, pero distintos. ¿Y cómo se puede explicar? No se puede explicar, pero es. La profecía lo dice con claridad: preparad el camino de Jehová. Jehová es encarnado Cristo mismo. El bautista lo que va a hacer es clamar esto y proclamar que el que viene es Dios mismo, y da testimonio la palabra de eso. Entonces tenemos en primer lugar el testimonio de Marcos, en segundo lugar el testimonio de la palabra misma de quién es Jesucristo, que es Dios mismo. Ahora vamos a un tercer testimonio que Marcos trae, que es el testimonio de Juan el Bautista. Fíjate en el versículo 4. Bautizaba Juan el Bautista, no el apóstol, sino Juan el Bautista, en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba bautizando. Ahora, el bautizo no es un invento cristiano. El bautizo era una costumbre mucho anterior al nacimiento de nuestro Señor. De hecho, los judíos también bautizaban gente. Cuando había un gentil, alguien que no era judío, que quería entrar al judaísmo, que quería hacerse parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse y tenía que ser bautizado.
Esa era la tradición. Lo revolucionario aquí es que Juan el Bautista está llamando a judíos mismos a que sean bautizados. ¿Sí te das cuenta? O sea, que a un gentil se lo bautice para hacerse pueblo de Dios era normal. Son gentiles, no son parte del pueblo. Pero aquí Juan está llamando a judíos a mostrar que necesitan ser perdonados. Que de alguna manera están proclamando públicamente: sí, soy judío, sí, soy de sangre judía, pero eso no es suficiente. Hay algo que está mal, necesito ser bautizado. Y es revolucionario lo que está haciendo Juan el Bautista. Está llamando a esto. Ahora, el bautizo no está otorgando el perdón de pecados, porque el bautizo es una obra y las obras no otorgan perdón de pecados. ¿Qué es lo que está otorgando el perdón de pecados? Dos elementos que están en su predicación y que son parte de la doctrina cristiana: arrepentimiento y confesión. Dice que era el bautismo de arrepentimiento y que la gente venía confesando sus pecados. Y arrepentimiento y confesión son dos caras de una misma moneda. No puedes tener uno sin el otro genuinamente. No sé si te ha pasado que alguna vez te encuentras con alguien o pasa algo y tienes una discusión o alguien te pisa o lo que sea. Y empiezas a discutir y el otro al final te dice: bueno, ya, perdón, ya, sí lo hice, sí, ya, perdóname. Confesó su pecado, pero ¿se arrepintió? No. O sea, confesión de pecados llanamente, sin arrepentimiento, es absolutamente inútil. Lo que el Bautista proclamaba era esto: confiesa tus pecados, reconoce que eres pecador y arrepiéntete. Necesitas arrepentirte, necesitas echar marcha atrás, dar la vuelta por completo y caminar en sentido contrario. Y versículo 6, Juan dice: estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿No? Qué personaje tan raro. No se vestía de manera normal, se vestía con pelo de camello, comía una comida extraña y probablemente era para mostrar con claridad que él estaba haciendo como un tipo de Elías. Cualquiera en esa época que lo viera recordaría al profeta Elías. Y acompáñame por favor a Lucas. Lucas en el capítulo 1. Nos muestra el nacimiento de Juan el Bautista, de este personaje raro que estamos viendo. Nos muestra cómo fue su nacimiento. En Lucas capítulo 1, versículo 13, está el diálogo de un ángel con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y fíjate lo que le dice este ángel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Lucas 1:13. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, delante de Dios, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Antes de que Juan el Bautista naciera, este ángel le dice a Zacarías, al papá de Juan el Bautista: tu hijo va a venir en el espíritu y el poder de Elías. No es Elías, es Juan el Bautista. Pero viene en el espíritu y el poder de Elías, preparando el camino del Señor. ¿Por qué esto es importante? Última cita de esta porción. Acompáñame por favor a Malaquías. Malaquías está al final del Antiguo Testamento, es decir, llegas a Mateo y una página atrás está Malaquías. En Malaquías capítulo 4, fíjate cómo se cierra el Antiguo Testamento.
capítulo 4, versículo 5. Dice, he aquí, Dios está hablando, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento se cierra con esta promesa de Dios diciendo, voy a ir, pero delante de mí antes va a estar el profeta Elías. Ahora, sabemos que hay dos venidas de Dios a la tierra. La primera vino como un siervo. La primera vino como un bebé y vino a morir por nuestros pecados en la cruz. Delante de esa primera venida vino Juan el Bautista como un tipo de Elías, preparando el camino para la venida del Mesías. Hay una segunda venida, y delante de esta segunda venida, que el Señor Jesús va a volver, pero ya no como un niño, ya va a volver como un general, como un guerrero, a tomar lo que es suyo. Va a volver de las nubes con su iglesia. Pero delante de él va a venir el profeta Elías. Ahora sí, el Elías verdadero. Entonces lo que está diciendo Marcos cuando está narrándonos esto, el testimonio de Juan, es que Juan está haciendo como un heraldo de Dios mismo, de este Mesías en su primera venida. Versículo 7 de Marcos 1. Predicaba Juan el Bautista diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista, ¿te acuerdas que lo leímos en Lucas? Dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Jesús va a dar testimonio de Juan el Bautista que de los hombres nacidos de mujer en toda la historia nadie se ha levantado tan grande como Juan el Bautista. Nadie es más grande que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dice de sí mismo, yo no soy digno ni de desatar encorvado la correa del calzado del que viene detrás de mí. O sea, Juan el Bautista está dando testimonio del que viene detrás de mí. Es alguien demasiado, mucho más grande de lo que yo puedo llegar a ser. El que viene detrás de mí es Dios mismo. Yo solo soy un heraldo. Él es el verbo, Él es el logos. Yo soy solo la voz del que clama en el desierto. Entonces, Marcos ha citado su testimonio, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego pone a la palabra que emparenta Jehová con Jesucristo como el que viene. Y luego Juan el Bautista confirma diciendo, yo que soy lleno del vientre, desde el vientre de mi madre, lleno del Espíritu Santo, yo que soy el hombre más grande que ha nacido de mujer en toda la historia, yo no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado del que viene detrás de mí. El que viene detrás de mí es Dios mismo. Pero Juan pone un testigo más. En el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Galilea, de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Yo sé que tú conoces la historia. Después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vino esta gran matanza por parte del rey Herodes y la familia de Jesús huye a Egipto y luego de Egipto regresa, pero no regresan a Belén, donde había nacido, sino al norte, cerca del mar de Galilea, a Nazaret. Y ahí crece el Señor Jesús. Bueno, de ahí del norte de Nazaret, en este momento el Señor Jesús viene hasta el sur, hasta Betábara, donde Juan está bautizando. La gran pregunta es, ¿por qué tiene que ser bautizado nuestro Señor Jesús? Ya hablamos del bautizo. El bautizo implicaba arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse? ¿Jesús tenía que confesar pecados? No.
Él fue tentado en todo, dice su palabra, pero sin pecado. ¿Por qué tiene que bautizarse? Hay probablemente dos buenas razones. La primera, por obediencia y sujeción, mostrando que Él no hace su voluntad, sino vino como un hombre obediente y sujeto. Pero la segunda razón me gusta más. La segunda razón es que Él se bautiza por identificación, para identificarse con nosotros, para que nosotros podamos identificarnos con Él. Hay mucho simbolismo. Podríamos decir que Él se sumerge en el agua como su humanidad se sumerge en nuestra humanidad. Él es Dios, nunca dejó de ser Dios, siendo en forma de Dios, Él siendo constante, Él es Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él cuando caminó en la tierra, siendo Dios, no tomó los privilegios de su deidad para sí. Caminó como un hombre cualquiera. Y entonces, de alguna manera, eso está bautizándose en nuestra comunidad. Es uno de nosotros, a pesar de que no es como nosotros. Pero además, yo creo que tiene que ver con esta proclamación. Si te has bautizado, seguramente te lo dijeron. El bautizo representa, al entrar a las aguas, representa tu muerte, y al salir de las aguas representa tu resurrección. Y el Señor Jesús fue bautizado por esa misma razón. Vino y comenzó su ministerio proclamando que vino a morir. Otros líderes han venido, otros líderes religiosos y políticos muy importantes se han levantado. Pero a todos ellos la muerte les interrumpió su programa. Si hubieran seguido vivos, hubieran seguido haciendo cosas, y la muerte fue una interrupción a su plan. La muerte no fue lo deseado, sucedió. Con nuestro Señor Jesucristo es distinto. Él vino a morir. Todos nosotros venimos a vivir. Nacemos para vivir. Morimos porque es el resultado de nuestro pecado. Pero la verdad es que nacemos para vivir. El Señor Jesucristo nació para morir. Ese era el propósito de su existencia, venir y morir por nuestros pecados en la cruz. Y desde el inicio de su ministerio, Él viene y lo muestra, siendo bautizado, sumergido como señal de su muerte, y al salir proclamando también su victoria sobre la muerte como señal de su resurrección. Y entonces sucede el versículo 10. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entre paréntesis, en esta escena podemos ver claramente la Trinidad. Está el Hijo siendo bautizado, está el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y está el Padre hablando desde el cielo. Ahí están los tres que son uno mismo. Y entonces, cuando Jesús es bautizado, se escucha esto desde el cielo. Dice Dios Padre: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y creo que son las palabras correctas. No dice: Jesús, tú eres uno de mis hijos amados y tú eres uno de los que me complace. No, solo hay un Hijo amado y solo Cristo complace al Padre. Entonces, ¿tú y yo qué? ¿Si somos hijos de Dios o no? Bueno, déjame decirlo desde el principio, que no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra que solo los que le recibieron, solo los que creen en su nombre, tienen la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Pero aún así, cuando nacemos de nuevo y somos hechos hijos de Dios,
solo agradamos al Padre porque estamos en Cristo. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en 2 Corintios? El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Cómo puedo yo ser agradable al Padre? En Cristo. Porque Cristo es su Hijo amado y en Él tiene complacencia. Todo lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, en mi carne, en mi deseo, no es agradable al Padre. Y no necesita ser inmoral, pero simplemente no es agradable al Padre. Solo en Cristo se agrada al Padre. Pero el que está en Cristo, siendo una nueva criatura, entonces puede decir: yo soy hijo de Dios y yo soy agradable al Padre. No por mis méritos, no por lo que yo hago, no por lo que yo tengo, porque Cristo es su Hijo amado y en Él encuentra complacencia. Y yo estoy en Cristo. ¿Sí me cachan? Es estar, no se trata de estar con Cristo. No, yo tengo a Cristo a mi lado. No se trata de estar con Cristo, se trata de estar en Cristo. No se trata de hacer cosas religiosas, se trata de estar en Él. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es el siguiente testigo y Él dio testimonio. Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y el Padre da su voto de testimonio de que solo Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Verso 12, veamos el último testigo. Luego, versículo 12 dice: el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Algunas versiones traducen esto: los ángeles comenzaron a servirle. Lo interesante es que, si te das cuenta, hay un gran contraste. O sea, estamos en un momento glorioso. Es un momento glorioso. Jesús es bautizado, mostrando la labor que Él vino a hacer, proclamando lo que Él viene a hacer. Juan el Bautista lo declara como: Él es el que venía detrás de mí, Él es el Mesías. El Padre mismo da testimonio, todo es glorioso. Y de pronto, dice, el Espíritu lo saca al desierto para ser tentado, y era tentado por Satanás. Y uno dice: ¿por qué? O sea, esto está muy raro, estaba todo bien. No es que Jesús iba andando y Satanás le salió al camino y quiso tentarlo. No, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Bueno, déjame simplemente narrarte las tentaciones. Están en Mateo capítulo 4, lo puedes leer luego en tu casa. Pero Satanás lo tienta en primer lugar diciéndole: Jesús, han pasado 40 días, tienes hambre, aquí hay piedras, ¿por qué no les dices que se conviertan en pan? Si eres el Hijo de Dios, pues deberías poder hacerlo. Y básicamente Satanás le está diciendo: utiliza tu poder en beneficio tuyo. Comer no es pecado, pero está queriendo hacer que Jesús se beneficie de sí mismo, y no vino a eso. Marcos nos dice que el Hijo de Dios vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús pasa esa prueba y no se satisface con su poder. Y luego Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice: aviéntate, aviéntate. La palabra dice que si tú te avientas, Dios Padre va a mandar ángeles para que no tropiece tu pie. Dios te va a cuidar. Si es cierto que tú eres quien dices ser y el Padre es quien dice ser. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Básicamente está Satanás tratando de hacerle dudar del cuidado de Dios a Jesús. Si Dios, a ver, prueba si Dios te va a cuidar o no. Y Jesús pasa esa prueba. En tercer lugar, Satanás le dice: mira todos los reinos del mundo, y le muestra todos los reinos de la tierra. Y dice: tú viniste por esto, por todos los reinos. Póstrate delante de mí y te los doy.
Si te postras, te los doy. El Padre tiene un camino. Tienes que vivir 30 años como cualquier persona, luego alrededor de 3 años de predicar, de sanar, de mostrar quién eres, pero al final ser rechazado, ser crucificado, escupido, golpeado, despreciado. Yo tengo un mejor camino. O sea, ¿para qué invertir tanto tiempo, tanto dolor, tanto cansancio, tanta fatiga? Yo te ofrezco lo mismo, 2 segundos. 1 segundo para postrarte, 1 segundo para levantarte. ¿Qué son 2 segundos para alguien que vive desde la eternidad y hasta la eternidad? Es un mejor camino, pero no es el camino de Dios. Suena mejor, pero no es el camino de Dios. Es más fácil, pero no es el camino de Dios. Y Jesús camina hacia donde Él fue enviado y pasa por todas estas tentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que suceder eso? No sé si has visto comerciales de camionetas o de coches así potentes, ¿no? Que sale el señor sale de su trabajo, se sube a su camioneta y de pronto empieza a llover y una lluvia torrencial y granizo y no pasa nada. Y el piso está resbaloso, pero pasa muy bien. Y luego tiene que cruzar un río que viene con un gran caudal y pasa sin problemas. Y luego hay un lodazal y todos están ahí, nadie va a pasar, pero de pronto esta camioneta pasa sin problema. Y luego cruza un terreno de piedras y sube una montaña y caen rayos y explota de todo. Y al final, llega a su casa, ¿no? Y limpia el vidrio, no pasó nada. ¿Los productores de ese comercial querían destruir la camioneta? No. Querían mostrar y hacer evidente que esa camioneta soporta eso. Querían mostrar que si para llegar a tu casa tú tienes que pasar ríos y montañas y tormentas y lagos y lodo, en esa camioneta sí puedes. Puedes confiar. Y lo que hace el Espíritu es llevar a Jesús al desierto para que quede en evidencia que en Cristo podemos confiar. Que en Él, si en tu vida pasas tormentas, riadas, bombas, lo que sea, puedes confiar. En Él puedes llegar a casa seguro. No con Él, en Él. En Él puedes confiar. Y el Espíritu hace esto para dar una vez más Él su testimonio de que Él es quien dice ser. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo encarnado en la tierra. Y fíjate qué sucede. Dice que las fieras estaban con Él. Ahí está Jesús y las fieras alrededor. Yo creo que es como una pequeña muestra de lo que va a suceder. Un regreso al diseño original. ¿Te acuerdas cómo estaba Adán en el principio? Cómo habitaba en la naturaleza en una perfecta armonía. Pero esa armonía se rompió con el pecado y la tierra comenzó a producir espinos. Y luego ya hay temor entre los animales y el hombre y se hace esta separación. Pero cuando viene Cristo, como dice Pablo, el postrer Adán, solo hubo 2 personas que nacieron sin pecado. Adán, que fue creado sin pecado, y Jesús, que nació y vivió sin pecado. El postrer Adán iba a traer nuevamente la armonía en él a toda la creación. Y ahí está el testimonio de todos ellos diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Jehová mismo en la tierra, que Jesús es tan superior que ni el hombre más grande que ha habido en la tierra tiene la potestad de agacharse a desatar la correa de su calzado. Que Dios mismo dice, en Él me complazco, Él es mi Hijo amado, que es confiable en cualquier prueba, en cualquier circunstancia. Ahora que vimos quién es Él, podemos escuchar lo que Él dice. Porque el mensaje es importante dependiendo de quién te lo dice. Ya vimos quién es Él. Ahora veamos su mensaje y si es importante. Fíjate en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús lo que empieza a decir es muy sencillo. Este es el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Nosotros no nos hemos acercado al reino de Dios porque no podemos. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3 que no hay bueno ni aún uno, que nadie busca a Dios, que en nuestras lenguas solo hay veneno de víboras, que nuestros pies corren para derramar sangre. No hay bueno ni aún uno. Pero hay una buena noticia. El reino de Dios se ha acercado. Por tanto, dice ahí en el verso 15, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse y creer en el evangelio. ¿Qué implica el arrepentirme? Implica entender eso. Que no es verdad que no soy tan malo. ¿Has oído eso? Bueno, yo no soy tan malo. A lo mejor no eres tan malo porque no has tenido la oportunidad. Pero ¿qué tal que si tuvieras la oportunidad? Si tuvieras todo el dinero del mundo para hacer todo lo que tu corazón quiere, ¿cómo vivirías? Si tuvieras todo el poder del mundo para hacer lo que tú quieres, ¿cómo vivirías? Es un asunto de oportunidad nada más. Si todo lo que está en tu mente y en tu corazón se pusiera por obra, ¿cuántos sobrevivirían tu camino de tu casa al trabajo? Nada más. ¿Cuántas veces habrías sido infiel a tu esposa o a tu esposo? ¿Cuántas cosas habrías tomado para ti sin consultar a nadie? Si todo lo que nuestro corazón tiene se hiciera realidad, esa es nuestra verdad. Nos falta la oportunidad. Pero si tuviéramos la oportunidad y el poder, se desplegaría nuestra maldad con todos sus colores. Nadie puede decir, no soy tan malo. Por tanto, todos necesitamos arrepentirnos. Entender eso. Entender que somos pecadores y merecemos la muerte. Y no tenemos esperanza de no ser por el evangelio. Porque ¿te acuerdas? La orden es esta: arrepentíos y creed en el evangelio. Son dos caras de una misma moneda. La realidad en una cara es que soy perverso, soy malo, soy pecador. Pero la otra realidad es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no es mi mérito, yo soy esto, pecador, malo, vendido al pecado. Pero Dios es bueno y misericordioso. Y donde abundó mi pecado, sobreabunda su gracia. Y solo necesito creer el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Creer lo que acabamos de ver, que Jesús es Dios mismo, que vino a la tierra a morir y a resucitar, a pagar por mis pecados y a hacerme justo por medio de su resurrección. Creerlo. Pero no puedo creer eso si no he creído quién soy. Si yo pienso, no soy tan malo, no necesito a Dios muriendo por mí. Bastaría con algún sacrificio animal. Cuando entiendo mi naturaleza, cuando entiendo el precio que se pagó, entonces puedo ver la magnitud de mi pecado y la triste realidad en la que me encuentro. Entonces el evangelio se convierte en una buena noticia. No se trata de actos religiosos. No se trata de ritos. Se trata de estar en Él. Acompáñame por favor a Hebreos. Con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 10. Y este pasaje siempre me gusta en esta época del año, porque nos permite ver
Así como si corrieras la cortina de un escenario, ¿qué es lo que sucede atrás de bambalinas? ¿Qué es lo que sucedió justo un segundo antes de que nuestro Señor Jesucristo encarnara en el momento de la concepción? Hay una especie de diálogo entre Jesús y el Padre. Yo siempre, es mi imaginación, ¿no? Lo aclaro, es mi imaginación. Pero yo siempre imagino al Señor Jesús a punto de entrar en la encarnación, voltearse al Padre y decirle esto que vamos a leer acá. Hebreos capítulo 10. Primero nos explica algo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los ritos religiosos de cualquier religión, los ritos religiosos no pueden hacernos perfectos. No pueden. No es posible. A los que se acercan haciendo eso, no es posible. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si funcionaran, yo no habría que volverlos a hacer. Es que no pueden hacer eso que necesitas hacerlos una y otra vez. Siempre me recuerda lo que pasa con los libros de autoayuda. No sé si conoces los libros de autoayuda. Gente que te dice, no, este libro es buenísimo, no, tienes que leerlo, te va a cambiar la vida. Un año después tienen otro libro, este es buenísimo, no, Y luego un año, y te das cuenta, los visitas y tienen una colección de 50 libros que van desde Og Mandino a Deepak Chopra, y está ahí todo lleno. Oye, si funcionara un libro de autoayuda, con uno sería suficiente. El hecho de que necesitas uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo quiere decir que ese libro de autoayuda no te está autoayudando, nomás estás autocomprando más libros de autoayuda. Porque no pueden satisfacerte, no pueden. Pero la palabra sí. No necesitas actualizaciones, no tienes que descargar nada. Es solo la palabra, la misma que permanece para siempre. Y la palabra dice esto: los ejercicios rituales no pueden hacer perfectos a los que se acercan a través de esos sacrificios. Si no, dejarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, ¿para qué sirven? Dice ahí, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Estos sacrificios y estas cosas lo que hacen es recordarnos que somos pecadores. Es como toparte cada vez con la misma realidad. Ya oré, ya hice mi devocional, ya estoy limpio y perdonado. No, al día siguiente te vas a dar cuenta que tu conciencia te dice, todavía eres un pecador. Y cada que voy a la palabra y cada que oro, que son cosas buenas, simplemente me recuerdan mi naturaleza. Soy un pecador. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y podemos envolvernos en 1000 actividades religiosas, pero eso no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué puede quitar los pecados? ¿Qué puede hacer esto? Versículo 5. Por lo cual, por eso, porque estos sacrificios no pueden quitar los pecados, entrando en el mundo, dice, esta escena que te digo, Jesús a punto de entrar en el mundo, como si se volteara y le dijera al Padre, Jesús al Padre le dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, Señor, yo entiendo que sacrificios, holocaustos y cosas no es lo que quieres. Entonces, ¿por qué Dios pide eso? No es porque Dios lo quiere, es porque el pecado demanda el derramamiento de sangre. No es que Dios es sanguinario. ¿Por qué Dios pide sangre y sangre? No es que Dios pide, es que eso es lo que cuesta nuestro pecado. Es que esa es la realidad de nuestra miseria. No es que Dios quiere. Y Jesús dice, no quisiste eso. Entonces, ¿qué hiciste? Me preparaste cuerpo. Y Jesús, Dios mismo, entró en un cuerpo humano. Se hizo hombre. Entonces, verso 7 dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
porque nadie más puede hacer su voluntad, porque solo Él es el Hijo, solo en Él el Padre encuentra complacencia. Él viene a la tierra, pero ahora en Cristo tú y yo podemos ser nuevas criaturas. Y el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y no es que Dios nos mejora, Dios nos da una nueva vida, una vida eterna, algo a lo que no tendríamos acceso si no hubiera venido a nacer aquel Dios de amor, si no hubiera venido a la tierra dispuesto a morir, aquel Dios de amor que nos vio en nuestra miseria, se agachó y nos recogió. Y ahora extiende el Evangelio delante de nosotros. Y lo extiende de una manera sencilla. ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que tu pecado es grave y serio? ¿O piensas que son pecaditos? Y si crees eso, ¿crees que Dios te amó lo suficiente como para venir a pagar todo el precio de tus pecados? Y que, como dice Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo que acabamos de ver, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el prometido, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero además crees en verdad, en tu corazón, desde lo profundo, que Dios le levantó de entre los muertos, o sea que murió y resucitó, dice Pablo, entonces serás salvo. Y me encanta porque nunca es un mal momento para escuchar esa buena noticia. No importa si eres creyente desde hace 10 años o desde hace 10 días, o estás para ser creyente dentro de 10 minutos. Nunca es tarde para escuchar eso. Y estamos terminando el año. Estamos terminando el año. ¿Cuántos pecados hay en nuestra agenda este año? Y Dios dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas del 2015 y para atrás pasaron. Todas son hechas nuevas, porque su misericordia es nueva cada día. Así que vamos a orar. Y si tú tienes algo que confesarle al Señor, te voy a dar unos segundos para que lo puedas hacer. Y recuerda, no es que Dios se entera de tus pecados. Dios ya lo sabe, conoce nuestro corazón. Pero Dios quiere que los confesemos para que Él pueda limpiarnos y hacernos libres. Señor, gracias porque tú nos miraste. No había forma en que nosotros nos acercáramos a tu reino, pero tú acercaste tu reino a nosotros. No había manera en la que nosotros tuviéramos esperanza, pero tú, Señor, no estimaste el ser igual a Dios como algo a que aferrarte, sino que te despojaste y tomaste forma de hombre, como un siervo, y estando en esa condición, fuiste aún más abajo, humillándote hasta la muerte de cruz, para pagar el precio de nuestros pecados. Porque ese es el tamaño de nuestra falla, ese es el tamaño de nuestra maldad. Y ahora pones el Evangelio, estas buenas noticias, el haber entendido y creído quiénes somos y quién eres tú y lo que hiciste. Los pones delante de nosotros para que en fe podamos abrazarnos de esa nueva realidad y estando en ti, abrir los ojos a una nueva esperanza en una nueva vida. Y esta nueva vida queremos comenzarla confesando nuestros pecados. Queremos comenzarla poniéndonos a cuentas contigo. ¿Por qué no ahí en tu lugar te pones a cuentas con el Señor? Y si hay pecados que tienes que confesar, hazlo. Y hazlo con claridad delante de Dios. No escondas nada. Dios ya te amó. Dios ya jugó su parte.
El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. El día es hoy. No sabemos si esta noche vamos a llegar a cenar con nuestros seres amados o no. El día es hoy. Para que te pongas a cuentas, para que pases de muerte a vida, para que sueltes eso que has estado cargando tal vez todo el 2015. Y si es algo serio, si es un pecado serio, con mayor razón confiésalo delante de Dios. El profeta Isaías dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y el día de hoy Dios puede ser hallado, y el día de hoy Dios está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Por qué? Dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Dios quiere eso, traer perdón. Y es un momento para dejar estas cosas, el impío su camino, las cosas que ha estado haciendo, y el inicuo sus pensamientos, volvernos a Dios, porque Dios tiene misericordia y es amplio en perdonar. Señor, gracias porque nos perdonas, porque eres amplio, y en tu gran sacrificio cabe todo nuestro pecado, cabe toda nuestra esperanza, cabe todo nuestro llanto y cabe toda nuestra tristeza. Y ponemos todo delante de ti. Y recibimos, Señor, esta vida eterna que no nos cabe en la vida, y por eso estaremos delante de ti. A ti sea toda gloria, Señor. Queremos adorarte en este nuevo privilegio, en esta nueva vida que tú pones delante de nosotros. Para honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.